Me llamo Diana, formo parte de Estudio Artipo. Vamos a mostrar, o voy a mostrar, un par de obras del estudio, pero antes de arrancar mostrando las obritas por ahí, me gustaría contextualizar un poco de qué se trata el estudio y la esencia por ahí del estudio, de por qué hacemos lo que hacemos. Más que nada porque no sé si conocen lo que hacemos o si nos conocen como estudio, entonces vamos a aprovechar la oportunidad para que de alguna manera se entienda y se justifique por qué hicimos Monroe, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, nosotros somos un estudio que surge y aparece más o menos en el 2001, en una época complicada a nivel político y económico acá en el país, que era un momento en el que era súper difícil desarrollar cosas, era muy difícil, pero nosotros desde nuestro lugar sí teníamos como bastante claro qué era lo que queríamos hacer. Entonces, una de las primeras premisas que nosotros tenemos a la hora de desarrollar y llevar a cabo cada proyecto es poner en tela de juicio el rol que tiene el arquitecto y la arquitecta cuando materializa y construye. Romper un poco con lo tradicional de esperar que el comitente venga y te diga lo que quiere, sino como que invertir ese rol. O sea, ir nosotros y decir, che, vamos por eso, te proponemos esto, creemos que por acá es lo mejor como para poder construir y materializar cosas. Entonces, en ese sentido, entendiendo de que pareciera medio una frase trillada, esto de que vivimos en urgencia-permanencia, nos lleva a que constantemente estemos repensando todo lo que pareciera ser lo establecido, ¿no? Pareciera de que siempre hay maneras tradicionales de construir, siempre hay como pareciera una manera lineal de pensar, y un poco nos animamos a jugar con eso y ponerlo en juicio y estar constantemente repensando. Entonces, a medida que el tiempo iba pasando, el estudio iba creciendo e iba construyendo cosas, decidimos estructurar el estudio, porque somos muy categóricos, en 3 instancias temporales, que no quiere decir que sean lineales, que se van como reinterpretando. Particularmente con Diego, que también forma parte del estudio, Diego Aceto, por ahí algunos lo conocen. Somos docentes, somos investigadores, pero también desarrollamos la profesión como muchos de nuestros compañeros. Entonces el estudio se organiza y se categoriza, ¿no?, a partir de esas 3 instancias temporales. Nosotros comprendemos que es parte de la formación, parte de lo que hacemos acá en la academia, intentamos aprender mucho de ustedes, esto lo que decía Javi, lo intentamos poner en práctica, entendemos las nuevas lecturas, entendemos las nuevas inquietudes, y eso lo pasamos después a una segunda instancia temporal, que es el de transformar. Nosotros en el estudio tenemos un laboratorio de materiales en donde cada vez que venimos acá y pensamos ideas con ustedes, inclusive cuando hablamos con compañeros, con colegas, nuevas formas de pensar la arquitectura, vamos y lo llevamos a cabo. Entonces, che, vino el ladrillo, y estamos acostumbrados a que el ladrillo va uno al lado del otro, ¿no? Tenemos como muchos estos ladrillitos minis que nos sirven como para ir aprendiendo, ¿no? Siempre el ladrillo va y te conforma la pared, el muro. Pero ¿qué pasa si, en realidad, quién dice que el ladrillo siempre tiene que ser muro? O sea, el ladrillo también puede ser techo, también puede ser pared. ¿Quién dijo que una teja solo tiene que ser cubierta? Puede ser envolvente. Es un elemento constructivo. A partir de eso uno pone las propias reglas del juego, ¿no? Entonces, ir como repensando lo establecido en este espacio de investigación nos lleva a poder después pasarlo a la profesión. Cuando nos llega ese encargo o no, o cuando tenemos un terreno y tenemos que empezar a construir esa unidad habitativa, decir, che, bueno, ¿con qué materiales nos animamos a jugar en esta oportunidad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Y qué es lo que no hay? ¿Qué es lo que nadie quiere? ¿Qué es lo que sale más barato? O sea, hoy por hoy nosotros no es aislado que todos los terrenos que generalmente en los que construimos son los terrenos de esquina o medios los que están en zonas medias como residuales, porque salen mucho más económico y tenemos como más lugar de oportunidad para poder desarrollar y poder experimentar. Entonces nos manejamos en esas 3 instancias. Tenemos como un interés particular en la experimentación material, en todo lo que es bloques y revestimientos,
Y particularmente en el tema de los bloques, nosotros lo que nos dimos cuenta es que muchas veces en el mercado no encontramos lo que nosotros queremos. Entonces ahí lo que nos llevó a pensar es, si no lo tenemos, hay que hacerlo. Entonces, dentro de todo el catálogo de algunas de las obras que nosotros tenemos en el estudio, elegí para mostrarles en esta oportunidad 3 y 3 que trabajan con bloques, que son bloques pensados por nosotros, en el cual pensamos el molde, hicimos los ensayos y después construimos. Y otros 3 que están más vinculados a la disposición material desde el ladrillo, donde uno dispone y empieza a experimentar posibles disposiciones. La primera obra arranca con el tema de los bloques. Es una obra que se encuentra en Villa Urquiza, que se terminó en el 2019. Es una obra que particularmente le tenemos mucho cariño porque fue por mucho tiempo el estudio. Estaba ahí en la planta baja. Nos tuvimos que ir de ahí porque el estudio nos había quedado muy chiquito. Tuvimos la suerte de que crecimos mucho y nos tuvimos que ir para Coulan. Pero particularmente fue como la pionera en el mundo de los bloques cuando empezamos a indagar en esta como categoría. Teníamos como muy claro lo que queríamos. O sea, nosotros queríamos una envolvente máxima, pero también entendíamos lo que el mercado demandaba, que era un mínimo de 8 departamentos teníamos que tener en un terreno bastante acotadito. Sabíamos que teníamos que cumplir con eso, pero nosotros estábamos como muy enseguecidos de que nosotros queríamos hacer bloques. Nosotros queríamos hacer bloques. Después, cómo entraban los departamentos, lo veíamos, pero lo logramos. Entonces empezamos con, ¿qué tipo de bloque podemos armar para poder generar matices, para poder generar ventilaciones, para poder generar espacios de transición, para poder generar bloques que sean livianos y que se puedan levantar y que se puedan poner en situ? Todos los que vamos a mostrar son bloques hechos in situ. O sea, nosotros pensamos Generalmente el proceso que usamos en el estudio es el siguiente. Lo dibujamos en escala mini, lo mandamos a imprimir. Este es uno, no es ese, este es de otro. Lo mandamos a imprimir, empezamos a probar posibles disposiciones. Hacemos la maqueta. Puede ir así, puede ir así, puede ir así, pum, pum. Después lo que hacemos son, en paralelo, ensayos de dosificación. ¿Cómo hacemos para que ese bloque sea liviano, sea resistente, según si es exterior o interior, que sea mecánico, que soporte la capilaridad? Bueno, un montón de condiciones térmicas, acústicas, según el lugar donde va a ir ese bloque. Una vez que hicimos como todas esas pruebas, todos esos ensayos, empezamos a pasarlo a escala en 1:1. Buscamos herreros para que nos hagan el molde. Esos moldes que ustedes ven ahí es la última de una tirada de mínimo 15 tipos de bloque, porque el bloque no se nos salía, no se nos desencofraba, se nos rompía, se nos quebraba, no lo podíamos sacar, se doblaba. Si salía bien, por ahí nos pasaba de que solo servía para un molde solo y después no servía más, salía mucha plata. Todo eso son tiempos y procesos de la propia experimentación y exploración que también te lleva a pensar, ¿cómo hago ese bloque para que quede bien? Una vez que teníamos las dosificaciones, que teníamos los ensayos, empezamos con esa tirada y esa posible disposición para poder generar espacios de transición y entradas de luz que puedan jugar y puedan conformar diferentes envolventes. Particularmente, este molde es un único molde, es un único elemento que a partir de cómo uno lo fue disponiendo, o sea, era un molde que si vos lo girabas te daba un efecto, si vos lo invertías te daba otro, si vos lo dabas vuelta te daba otro. O sea, es un único elemento que a partir de su repetición y su disposición te genera toda una serie de movimientos en lo envolvente, pero también te generaba diferentes efectos de luz según la orientación por la mañana o por la tarde. Este es otro ejemplo, esto también es en Villa Urquiza, es una obra que se terminó en el 2016, es en Mariano Hacha, es un terreno en esquina que tiene la particularidad de que está rodeado de viviendas unifamiliares muy bajitas,
Era un terreno bastante chiquitito, de 10 por 12, en el que lo mismo, por ahí lo que intentamos hacer acá es poder conformar también un bloque, llevarlo a su máxima expresión, siempre desarrollándolo desde una algo muy monomaterial. O sea, como que buscamos esa expresión al máximo, intentamos de que los bloques y los ladrillos sean lo que componen todas las envolventes y todo lo máximo que se pueda, ¿sí? Para que se luzca lo máximo. A diferencia por ahí del otro, lo que tiene es que tenía mucho más masa y menos espacio de entrado y de filtrado de luz. Entonces lo que hicimos fue como unos rehundidos en todo lo que son los espacios de balcones para generar como ese efecto de lleno y vacío. Entonces la caja como tal genera como esas gradaciones en donde están los balcones y después en los espacios donde hay cocinas y baños tiene como unas pequeñas filtraciones de luz dadas por el propio ladrillo que por detrás pasa a la carpintería. Estos moldes no los repetimos nunca más porque se nos desarmó todo. No fue una linda experiencia, pero quedó muy lindo. Finalmente, en el mundo de los bloques está Gutenberg, también esta obra particularmente está en Devoto. Y más allá de los filtrados de luz, la problemática, si es que se categoriza como problemática en esta obra en particular, es que está justo enfrente del ferrocarril, de la estación. Entonces teníamos que pensar en algún tipo de elemento, en este sentido decidimos que sea una pantalla que sea más bien acústica y que no solo cumpla como ese rol de filtrado de luz, sino que tenía que tener un filtrado de sonido. Entonces, lo mismo, empezamos con toda esta dinámica de cómo es ese bloque para lograr la mayor filtración de esos ruidos que venían de afuera sin perder también ese entrado de luz. Entonces la decisión, ahí está un poco como esa disposición, ¿no? de la relación lleno-vacío. Ahí está la filtración, a ver, esa es la que quería mostrar. Justo ahí la foto sería de la izquierda, es justo el tren pasando. Pero la foto de la derecha es la que muestra cómo hay una contracción en relación como en donde arranca, digamos, la unidad habitativa con esa pantalla para generar como esa contracción, cosa de reducir los ruidos, pero también esa vinculación del lleno y el vacío con un efecto ahí medio de tamiz para no tener una pantalla continua y poder ver qué es lo que pasa del otro lado, ¿no? Es como algo más tranquilo en esa relación interior-exterior. En el mundo de los ladrillos, esta obra está en provincia de Buenos Aires, en la calle Yapeyú, en el partido de San Martín, muy cerquita de General Paz. Es un encargo que tuvimos en un terreno entre Medianeras, un terreno bastante profundo. La condición que nos dijeron es libertad para hacer lo que quieran, pero barato. Hola, ¿qué tal? Que sea barato. Fue más o menos así. Entonces, bueno, empezamos a ver, ¿qué podemos hacer para que sea barato? Sabiendo que el bloque medio restringido por lo que demanda toda la confección del desarrollo de moldes de chapa y todo el costo de los materiales. Entonces, dentro del catálogo de lo que aparecía en el mercado, nos parecía que lo más pertinente para poder trabajar era el ladrillo común. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que ese ladrillo común responda desde su tecnología a conformar espacios que sean híbridos, que sean constantemente como habitados y repensados por la persona que lo habita dentro y que se salga un poco también de lo tradicional, de lo que uno está acostumbrado a ver? Entonces lo que empezamos a hacer fue generar posibles disposiciones, posibles cribados, para no solo trabajar como en pantallas continuas, sino también poder generar como esos tamices y esos filtrados de luz. Particularmente para poder generar esos movimientos y esos entradas de luz, este edificio tiene muy buena aislación porque tiene como doble ladrillo.
¿no? Tiene como el sanguchito. Entonces, en los lugares en los que queríamos privacidad, por ahí lo que generábamos es la pantalla continua. En los lugares en los que queríamos que haya como más circulación, que se vea como más degradado, empezamos a abrir ladrillo a lo máximo que se podía. Entonces, en los lugares donde había, por ejemplo, balcones, el ladrillo empieza a estar cada vez más abierto y se va cerrando a medida que encuentra un espacio más privado. En donde había espacio de circulación y espacios más de transición, donde uno puede encontrarse con el vecino y conversar, esos espacios son mucho más amplios. Este edificio en particular está compuesto por 2 volúmenes, ¿no?, que se van conectando por unos puentes y que esos puentes tienen como ese trabajo del ladrillito que se ve ahí, bien abierto. Uy. Algo parecido nos pasaba después. No, está bien. Algo parecido es lo que pasa en Andonaegui. Es una obra que está en Parque Chas. Tiene lógicas parecidas. Por suerte, la demanda y la variabilidad, digamos, de los materiales se va ampliando también con el tiempo. Vienen apareciendo como nuevas cosas. Si bien entra en el catálogo de los ladrillos, acá, al igual que en Monroe, usamos los ladrillos, los Corblock. No sé si los tienen, ¿no? Son unos ladrillos de Córdoba, grises, que vienen con diferentes medidas. Brico, ¿no se llama? Sí, es de la línea Brico de Corblock. Uh-huh. Sí, los conozco. Están buenos. Expolié todo. Bueno, pasa medio parecido, ¿no? Edificio entre medianeras. A diferencia del anterior, por ahí las unidades son más viviendas colectivas, lo que tiene a su alrededor, y lo que es necesario es, para poder construir su máxima totalidad, necesitábamos muchos pulmones, muchos espacios de ventilación y de aire y luz, inclusive hasta para poder ventilar todo lo que son las cocheras. Entonces, lo mismo, hay todo un trabajo del ladrillo que a diferencia por ahí de Yapeyú, la disposición de los ladrillos va girando tomando la orientación del sol, cosa de que el ladrillo entre uno y el otro no les genere sombra y pueda captar la mayor cantidad de luz durante el día. Sí. ¿Cómo pensaron los pulmones? Los pulmones, lo mismo. Generalmente nosotros lo que arrancamos es armamos un render como un SketchUp, lo vamos trabajando también en planta y vamos calculando cómo se van tomando las orientaciones del sol. Entonces ahí vamos como localizando cuáles son los mejores focos. Entonces, yo no sé ahí si se llega a ver, ¿ven las puntas? Tanto en la izquierda como en la derecha, que se ve medio ahí como una pancita que van haciendo los ladrillos. Bueno, un poco la búsqueda es eso, ¿no? De poder capturar la mayor cantidad de luz del mismo, digamos, de la misma orientación para que siempre esté ventilado. De afuera se ve así, pero de adentro se ve mucho más interesante porque uno empieza a ver estas cosas, ¿no? Según el día y según la hora, cómo es esa entrada del sol. Estos son unos puentes que también, al igual que en Yapeyú, responden medio a una misma lógica. Bloque 1 adelante y bloque 2 atrás y se van conectando como por unas pasarelas que van llevándote a los diferentes departamentos. Esto es una foto relativamente de la mañana, casi mediodía, pero cuando cae el sol, tipo 6, 7 de la tarde, se ve así. O sea, esta es, yo voy caminando por el puente y lo veo de frente, esta es, me apoyé en el puente y miré para arriba, como para que más o menos se den una idea de la diferencia de uno en relación al otro. Siempre estamos trabajando en un único material, todo. Y acá está la que esperaban, yo creo. Monroe. Monroe también trabaja con el mismo ladrillo que Andonaegui, un ladrillo Corblock.
particularmente las características que tenía Monroe era que era un terreno chiquito en esquina, pero que encima se hizo más chiquito después con la intervención que se hizo en Monroe. O sea, que era un terreno que era chico y después terminó siendo más chiquito. No solo eso, sino encima tenías la avenida, tenías Monroe, con mucho tráfico, y después por atrás, o sea, en la paralela, le pasaba las vías del ferrocarril. O sea, que le hacían un sanguchito. Y encima tenías también la particularidad que alrededor tenés todo vivienda colectiva súper alta. De hecho, quedó así como media apretadita ahí. Fue una obra como muy experimental esta. Queríamos salir un poco de lo que ya conocíamos. Ya veníamos como, no sé si la palabra es cancheros, pero sí veníamos como entendiendo un poco cómo trabajaban estos ladrillos, qué se sostenía y qué no. Y acá queríamos probar algo que no habíamos probado. Y así también terminamos, que era cómo poner cribados en el techo de los balcones. Porque nosotros siempre los veníamos poniendo de pared. Siempre los veníamos poniendo de pared. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si los podemos poner en la cubierta de los balcones? Y eso fue lo que empezamos a probar. Fue un proceso súper largo, fue una obra que encima también la atravesó la pandemia, así que se hizo mucho más larga. Fue una obra súper compleja, no solo desde lo proyectual, sino que también desde lo material y desde lo social. Social acá abierto desde dos perspectivas. Desde la propia comunidad, que recibimos de todo. Che, ¿qué es ese monstruo? A veces los vecinos, che, ¿qué es eso? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Eso está bueno para el barrio? Che, qué bien que están apostando al bar, de todo. Y después había un tema de capacidad, ¿no? De poder, no sé si la palabra es capacidad, sino de poder capacitar a la persona que te está ayudando a la materialización de este tipo de obras. Fueron horas y horas de estar en la esquina mirando durante horas cómo se iban poniendo esas hiladas de ladrillo, porque tenían que coincidir con lo que estaba abajo. Y porque tenían que tener los hierros correspondientes para que no se venga nada abajo. La disposición particularmente de los balcones no solo responde en este caso a lo que es orientación, sino que también hacen foco en algunos lugares a ciertos puntos de la ciudad que nosotros queríamos ver. Particularmente, el departamento que a nosotros más nos gusta es el dúplex de la esquina. Sería la primera ventana grande del lado derecho, porque tenés todo el ventanal que te mira a toda la estación. Y después los puntitos, los de más abajo, están como orientados como para que siempre se te enfoquen a una copa del árbol, que es el árbol que ahora hay en esa foto, que fue en otoño-invierno, no hay nada, pero cuando vos estás en verano, ves todo un follaje. En un monoambiente que tenés un balconcito chiquito, se te ve como mucho más grande porque es como si fuera que salís a un parquecito. O sea, cada balcón fue pensado también lo mismo, a través de todo un estudio contextual que nos fue ayudando a definir y a delimitar. No es que las cosas aparecieron porque nos despertamos un día y nos gustó. Ahí está un poco el trabajo de esos cribados también, que responden un poco a esos matices, a esa relación del afuera y del adentro. Y esto es un balcón, este es el balcón del quinto, este es el balcón al que van a poder entrar si llegan a ir al open house, y donde se puede ver como una mirada medio panorámica de lo que sería la ciudad. En simultáneo les trajimos un videíto drone para complementar un poco. ¿Se ve? Perfecto. Eso es un poco el video de cómo se ve de todos los ángulos. Es una droneada de Monroe, pero más allá de la obra en sí, como elemento arquitectónico, por ahí de nuestro lugar, digo nuestro en nombre de Artipo, es entender que hay que romper un poco con el estereotipo, ¿no? Y que las cosas en realidad nunca son las establecidas.
Uno tiene que romper un poco con ese prejuicio y poder animarse a poder explorar, entendiendo no solo las inquietudes personales, sino las inquietudes colectivas y entender el contexto actual en el que uno está. Nosotros particularmente, hoy por hoy, no solo compramos materiales del mercado, sino que también trabajamos mucho con cooperativas que nos dan una mano enorme en la confección y desarrollo de nuevos elementos constructivos, desde revestimientos hasta ladrillos e inclusive con la mano de obra. Entonces me parece que está bueno como poder ampliar ese espectro y no quedarse pura y exclusivamente con lo que uno le dice que no es lo que esté bien o mal, sino que es una posibilidad y oportunidad de muchas. Así que, nada, espero más o menos haberlos dejado conformes y contentos un poco con lo que hacemos en el estudio. Y cualquier cosa, acá hay revestimientos reciclados por si quieren verlos. O comprar. O comprar, el chivo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo me presento, mi nombre es Matías Tosini, yo soy adjunto de proyecto. Di también clases alguna vez acá en morfología hace mucho tiempo, cuando se daba en el segundo piso. Y yo lo que traje hoy son varias obras también, un poco como lo de Dayana, un poco más larga la charla, las voy a pasar muy rápido para no aburrirlos. Y un poco retomando lo que decía Javi, yo en lo personal y creo que como cátedra, como equipo, como espacio de investigación, pertenezco a todos estos espacios que están acá, al Instituto de la Espacialidad Humana que mencionaba Dayana, que está en el 4º piso y que los invitamos a sumarse a las investigaciones, a los proyectos. Y un poco lo que voy a mostrar hoy va incluyendo cosas que se van trabajando en estos espacios. Al taller, que en el caso mío doy clases los lunes y jueves, que es proyecto, pero que está conformado por esta idea de la morfología y el proyecto. Y en la tarea más profesional tenemos un estudio de arquitectura, que es este que está acá, 10.36, que pueden ver las páginas, y una desarrolladora que lo que hace es tratar de generarse trabajo para el estudio, comprando terrenos y armando algunos emprendimientos como para poder autogenerarse el trabajo, que es algo que es importante para poder ejercer la profesión, digamos. Y desde todos estos lugares tratamos de ir generando trabajos de proyecto, que un poco lo que les vamos a mostrar. Lo que trajimos hoy, y esto lo hablo en plural porque todos estos proyectos están trabajados con mucha gente, algunos desde el estudio, otros desde la facultad. Es más, muchos de lo que voy a mostrar son compañeros docentes de ustedes, partícipes. Traté de traer ejemplos que tengan distintas escalas de proyecto. Uno es el que están haciendo, que les agradezco mucho. Da un poco de pudor ver las maquetas de la obra de uno hechas por los alumnos, pero bueno, se agradece mucho. Recién estábamos discutiendo si el patio estaba bien. Me hubieran pedido los CAD, se los pasaba directamente. Era más fácil. No tengo ningún problema. A los grupos que tengan les doy mi mail y les paso el AutoCAD. ¿Ya es tarde? Sí, pero bueno. Pero bueno, lo que les queríamos mostrar es, nosotros en el estudio hacemos obras que algunas son de la escala de Ameguino, que son de 25, 30 departamentos, pero también seguimos haciendo encargos más chiquitos de casas porque nos permiten volver a alguna cuestión de más de arquitectura básica, de la vivienda casi individual, últimamente individual no, pero urbana, que trabaja 1 o 2 viviendas. Y este es el caso de Casa Larsen, que es una amiga, madre del colegio de unos amigos de los nenes, que es fotógrafa y que la madre le cedió el espacio aéreo de una casa de altos, digamos, una casa que en general en Buenos Aires está llena, que son estas casas que tienen un patio, están armadas en U, y armaban como un localcito en la parte de adelante, un zaguán, y se entraba a la casa por el patio. Y nosotros, aprovechando esa cuestión de la estructura de la casa antigua y tratando de no cargar la estructura mucho, le colocamos la casa de Carla y Rodo y
y Rita y Dante, que viven arriba, de la manera más liviana posible. En general, lo que viendo un poquito cuando uno construye estas cosas es que en general los proyectos están concebidos formalmente o estratégicamente, por ahí no tanto buscando construir los materiales, sino en nuestro caso viendo en el mercado qué materiales son apropiados para distintos proyectos. En este caso era mucho más apropiada una tecnología de steel frame liviana para una casa antigua que no sabíamos cómo era la estructura. Y la estrategia fue aprovechando, yo no sé si se ve el mouse, ¿ahí se ve? No. Bueno, pero aprovechando, se entraba por ese lugar donde está la escalera, se entraba por un pasillito y también tenían un local adelante. Entonces, aprovechando ese pasillo, lo anulamos y generamos una nueva puerta. Y arriba, en la parte superior, colocamos un volumen de este material steel frame, porque también el requerimiento era que se construya en 3 meses, porque se tenían que mudar, se les vencía el alquiler, esas historias de vida. Y lo hicimos sobre la casa. Y la casa se estructuró con 3 patios. Uno es por donde yo llego con la escalera, ahí se ve la escalera, el primer patio, que entro a la parte más pública, y 2 patios que van articulando las distintas funciones de la casa, que se ven acá en las imágenes. Este es el patio donde yo llego por la escalera, que está relacionado con el living, que un poco balconea la casa de la madre, pero también se trataron el tema de las privacidades para que la cuestión relacional familiar no fuera tan permanente. Entonces hay cierta opacidad hacia el espacio de la casa de la madre y unas enredaderas que ahora con el tiempo han crecido. Y la casa es muy sencilla, digamos, es un steel frame que por fuera se revistió en chapa con unos paneles rigidizantes y por dentro se usó un material muy barato, porque la verdad que no tenían mucho dinero, que es machimbre normal que se usa en los techos, que se colocó con unas alfajías y algo de Durlock como para cerrar. Y algo que nosotros tratamos de ver en casi todas las obras es cierto margen de flexibilidad, que un poco a Meguino ahora lo vamos a charlar, que es cómo las viviendas, si bien tienen una forma inicial bastante dada, que es esta que les estamos mostrando, tengan cierto cambio, variabilidad en el tiempo. En el caso de estos amigos nuestros, tienen 2 hijos, un hijo ya preadolescente y una nena de la edad de mis hijos. Entonces, al principio compartían estas... Acá arriba está la habitación de los padres, que después se cierra, y acá abajo la habitación de los chicos con un patio, pero también se dejó este espacio como medio polivalente al principio, que actualmente es la habitación de Dante, digamos. Acá se encerró el pibe con la batería y tiene su propio patio y no quiere ver a nadie como buen adolescente. Entonces, esta casa que al principio era así, hoy tiene algunas variaciones, pero siempre esto va a ser como una búsqueda que tenemos en casi todas las obras. Esta otra que les trajimos para ver, que también indagaba con cómo se pueden construir muros. La anterior era de steel frame, esta no, esta es una casa de ladrillo, pero que para generar cierta ventilación en los muros y cierta calidad térmica, le colocamos un revestimiento de chapa, entonces tiene la ventilación entre el ladrillo y la chapa que genera cierta aislación térmica y hidrófuga. Y es una casa que un poco parecido a la anterior, que si bien interpreta estas casas antiguas con pasillo, esta no era antigua, pero busca como reciclar esta idea del pasillo, el pH, que todos deben haber visitado algún amigo o amiga que entra por el patio y llega al pH antiguo, digamos, que en general la gente lo construye arriba. Y lo que hicimos fue tratar de generar un pH de pasillo y patios, pero que tenga cierta densificación en horizontal, porque el terreno nos permitía construirlo en su totalidad, digamos. Era un terreno de 8,66 por, creo que 40 metros o 50 metros, bastante largo, que no tenía altura, pero nos permitía ocuparlo en toda su totalidad. Y entonces armamos un esquema donde las primeras viviendas dan al frente y el resto de las viviendas dan estos patios internos y se van intercalando a partir de una serie de accesos por puerta. Básicamente yo tengo una planta baja que metimos todos los estacionamientos. Llego, es difícil porque no anda el mouse,
Pero llego a este punto, que es donde está el pasillo, y a partir de este pasillo voy teniendo las 10 puertas que tiene el conjunto, digamos. Algunas tienen que subir y otros se mantienen a nivel y tienen sus viviendas. En general, las que están en el primer piso son de 2 ambientes, un poco más chiquitas, y las que están arriba tienen un piso más en dúplex. Estos son los cortes, como para que un poco los vean. Y un poco lo que muestra después es la secuencia de lo que va siendo el recorrido de estas unidades. Este es el patio que les contábamos, los patios de entrada, que son de algunas viviendas, y algunos espacios interiores. Particularmente nosotros vivimos acá. Así que ahora... Y otra búsqueda que hemos tenido siempre en el estudio es tratar de incorporar como cuestiones naturales, porque siempre uno habla de la sustentabilidad, pero lo que viene este edificio es a impermeabilizar 8,66 por 50. Entonces lo que hicimos fue poner terrazas de recupero de agua en cada terraza, que a decir verdad, después con el tiempo también tiene sus complicaciones. Nosotros en lo personal hace poco la sacamos porque no cuidábamos el pasto, porque éramos un desastre. No te vi que... Y terminamos poniendo en un piso, pero en general la idea era, y todas las demás sí se mantienen, tratar de ralentizar el tema del agua de lluvia con estos lugares. Y después la construcción es muy sencilla, se usó muro de reta con estos revestimientos y carpinterías metálicas, digamos. Esta es nuestra casa. El otro edificio, que ya es un poquito más denso, más grande, son 20 y pico de unidades, es el que ustedes están con muy buena onda haciendo la maqueta. Experimentando con las escaleras de un lado y del otro. Experimentando, exactamente. Es un edificio que está en Sáenz Peña, como frente a Devoto, que era de un socio nuestro. Siempre cuando uno va haciendo obras aparece el amigo que le va bien, le vendes un departamento y este es uno de esos amigos. Esta era la casa de los padres y nos propuso hacer un edificio ahí. Y en Sáenz Peña la normativa te permite jugar con el tamaño de los patios. En Capital está un poquito más restringido. Y es un edificio parecido a los que mostraba Diana, de 2 bloques conectados por un conector donde está el ascensor y una serie de servicios como los baños y demás. Y que nosotros estuvimos experimentando, justo nos había sobrado muchísimo encofrado, entonces lo hicimos de hormigón. Al hacerlo de hormigón tuvimos que hacer paredes que tuvieran el hormigón como tabique de revestimiento y un durlock con lana de vidrio, porque si no lo que pasa es que el hormigón se transpira. Entonces tenés que, como contaba Diana, apelar a generar 2 muros para tener una buena calidad térmica del muro. Y lo que buscamos acá, que era una idea que era que nosotros hacíamos en estructura unos servicios y supuestamente iban a venir los habitantes a decirnos: yo necesito un 2 ambientes, necesito un 4 ambientes, y teníamos una serie de plantas, o necesito poner un estudio, o necesito un departamento para mí solo, o lo junto y armo un departamento para mi familia. Y esto, como era un momento como la economía argentina, que no se vendía un solo departamento, en algún momento tuvimos que decidir, hicimos, estos son de 2 ambientes, estos son de 4 ambientes, y así quedaron. Pero tiene cierta verdad la hipótesis, porque nosotros, como no se vendían también, acá tuvimos el estudio y lo hemos tenido en el primer piso, en el segundo piso, en un 2 ambientes, en un 4 ambientes, así que vivimos que era posible ir mutando esos espacios. Pero un poco la idea era tener una planta inicial con los baños, con la cocina, y poder ir seleccionando cómo dividirla. Y esta es un poquito la imagen. Es un barrio muy chico que está creciendo y que te permitía tomar la luz de todos los perímetros, porque al lado hay un PH de muchas unidades que es muy difícil que se venda, y al otro lado hay un edificio que está construido. Entonces permitía pensar que este edificio va a quedar con su lateral abierto mucho tiempo. Y siempre también es un tema que tratamos en el estudio y que acá coincidimos con lo que mostraba Diana, es no dejar la medianera como un hecho revocado, digamos. O sea, pensarla cuando ustedes piensan en un terreno urbano, la medianera por ahí es el 80% del edificio. Entonces, tratar de tener una reflexión arquitectónica sobre ese lugar, también entendiendo que es una cosa efímera, es
es una premisa que en la construcción en esta ciudad es importante. Ahora en el nuevo código apareció toda una nueva parte que uno puede poner ventanas a partir de una altura que tienen que ser esmeriladas, y que creo que tiene cierta lógica si al lado tenés una casa o tenés un edificio que va a permanecer. Y que uno le permite entrar luz dentro de todo esta linealidad. Acá también experimentamos con algunos materiales. Este portón lo hicimos con lo que son las persianas de los locales comerciales, que se cierran y se ve a través. Entonces era un material que es bastante económico, muy duradero, y se puede poner de esta manera. Con eso hicimos también los divisores de balcones. Tratamos de incorporar alguna cuestión artística, digamos, también hay un montón de plantas en este edificio, y buscamos un muralista que retrató a Sábato, que era un habitante de la zona, también que nos parecía interesante. Intentamos siempre las instalaciones laburarlas como parte de los edificios, entonces usamos ese mismo material para tapar. Ahí atrás están todos los aires acondicionados. Lo que pasa con estas unidades es que a veces se pone uno y después viene el usuario X y quiere poner otro aire acondicionado, y tratamos de dejar la conexión para que ese usuario X no lo ponga en el medio de la ventana. Eso es algo que también cuando uno construye vivienda de propiedad horizontal hay que ir pensando, porque son las instalaciones que van cambiando. El otro día nosotros seguíamos poniendo la boca del teléfono, ¿viste? Eso. Sí. Y me llama el electricista y me dice, nadie más pone la boca del teléfono, porque nadie más pone un teléfono. Me dice, bueno, la saco, le digo, poné una para internet, le digo, que no falte la internet. Pero bueno, son cosas que van cambiando, pero algunas siguen estando y hay que tener en cuenta. Estas son imágenes del mural, y estos espacios intermedios también, que son importantes, que tengan iluminación, que un poco mostraba Diana, que tengan permeabilidad, que no sean lugares cerrados donde hay olor a milanesa todo el tiempo, digamos, a bife, sino que sean un lugar. El tema de las plantas, tratar de incorporarlo. Que las circulaciones, que llegar a tu casa sea un hecho con cierto contenido espacial. Estas son algunas fotos de cuando nosotros nos mudábamos, porque no se vendían los departamentos. Y este edificio tiene un lugar que es un Zoom, que es un lugar de uso común, que está construido con tecnologías parecidas a la casa que veíamos antes, muy liviana, porque era el último piso, que es el que ahí se ve en la maqueta. Y bueno, tiene estas vistas de Sáenz Peña, estas son las circulaciones. Y este es el departamento como en su estado, esperando que defina el usuario a dónde poner los tabiques. Que uno lo estamos usando de estudio y ahora hace poco se vendió, y le estamos construyendo las paredes tienen 2 o 3 posibilidades y se usan. El usuario te dice qué necesita. Eran llegar de dos dormitorios hasta 3 dormitorios. Bueno, estas son imágenes. Acá vivió un docente del taller cuando se separó. Que lo dejó muy lindo y le sacamos fotos. Y bueno. Y el otro edificio que les quería compartir, que nace como... Este está en el barrio chino, vieron que ahora está muy de moda, y nace como con un objetivo muy claro, que eran departamentos de renta, que es como nace la propiedad horizontal. La propiedad horizontal en Buenos Aires nace antes de la ley. Todos los pasajes que uno ve tan lindos como el pasaje Paz y demás son edificios, o nosotros con Javi tuvimos el estudio en el de Ferrari y Kurchan de Virrey del Pino, el que está por detrás, que tiene unos parasoles. Eran edificios que hacía una persona para renta. En este caso no es para una persona, pero era el objetivo que sean estudios profesionales o departamentos de alquiler temporario. Y como eran 2 terrenos de 10 por 11, de 8 por 11, que se unificaron, era un terreno que no admitía estacionamiento, por normativa no se tenía que hacer, entonces en la planta baja tienen comercios. Y bueno, con esa premisa se armó una planta bastante estructurada, es una estructura que se divide en tres bloques,
se le hizo coincidir, creo que se ve en la planta tipo, por una cuestión de respeto a los linderos y por un pedido de normativa, los patios con los vecinos, digamos. Arma con 2 patios en el fondo. Al fondo se colocó el núcleo y casi todos los departamentos dan al frente. Y son departamentos que inclusive algunas cosas se pensaron en los muebles, después se pusieron otros muebles, pero fue pensado casi como con el destino más claro, digamos. A diferencia del otro, que trataba de buscar un usuario que eligiera cómo dividirlo, este es para Airbnb, si se quiere, o departamentos de alquiler. Y también trabajamos con hubo 2 laburos bastante interesantes, uno de, sabiendo que el edificio va a ser muy ordenado, de renta más hotel, con el tema de la fachada, porque es un edificio que da bien al norte, entonces nos interesaba generar una especie de fachada que haga que los balcones o las expansiones formaran parte de los departamentos, y con la materialidad del ladrillo trabajando con distintas trabas. Nosotros veníamos de una experiencia que hicimos con los chicos de Artipo con ladrillo común hace un tiempo, y este era un conocido que canjeamos el ladrillo y que hicimos un laburo con eso, que requirió bastante detalle, tanto para la fachada como para el laburo de los muros, digamos. Y también coincide con que este PH de al lado va a quedar mucho tiempo, se supone, porque son como 8 propietarios, y de ese lado también se ve el Museo Irurtia, que es un museo de la ciudad. Entonces nos parecía que esa fachada tenía que tener un laburo bastante particular. Y un poco estas son las imágenes. El edificio por ahí tipológicamente desde planta es bastante tradicional, pero cuando uno lo ve tanto de día como de noche, o de adentro o de afuera, un poco coincidiendo con la búsqueda que mostraba Dai, va teniendo distintas imágenes, distintas permeabilidades, según si los usuarios suben o bajan estos parasoles, o según cómo esté prendida o apagada la luz de adentro. No te duermas, Tevi, ya voy. Bueno, estos son los locales de abajo, el trabajo con el ladrillo que se da en el interior también. Muchísimos detalles que hay que hacer, porque cuando uno labura con ladrillo, necesariamente tenés que modular en altura, me imagino que harán planos parecidos en lo que mostraba Diana. Estos son los departamentos, son departamentos de renta. Es muy feo ese acolchado, pero cada vez que lo veo sufro las rayas esas. Pero bueno, son departamentos que cumplen ese rol, que a veces tienen ese material. Esta es la interfaz que les decíamos. También incorporamos algo de naturaleza en esos espacios urbanos. Espacios equipados. En los retiros también el tema laburamos con un estudio de asesores en planeamiento de paisaje, un poco. Bueno, y todo está más o menos modulado para este ladrillo que tiene medidas parecidas a un ladrillo común. Las terrazas y demás también se trabajó con esto. Bueno, eso es como el laburo más de la parte, ustedes me dicen si es muy largo, vamos cortando, pero es la parte más del estudio, más de la labor tradicional de si se quiere, no sé si privada, pero es como de una relación con el mundo comercial de los desarrollos urbanos o de los clientes más tradicionales. Y les quería mostrar 2 proyectos más que son producto de la relación justo que estamos en este momento tan particular que habla Javi, que tiene que ver de la relación de la facultad como corpus de saber con la sociedad, digamos. Y estos 2 laburos tienen que ver con eso, digamos. Tienen que ver cuando el Estado le pide colaboración a la universidad, y la universidad ha desarrollado con el tiempo saberes y capacidades y equipos que pueden dar respuesta, en este caso, a los proyectos de arquitectura o de urbanismo. Y eso creo que es muy importante en un día como hoy, porque venir a la facultad, ustedes como estudiantes, nosotros como docentes, te va retroalimentando, como decía Javier, digamos, nosotros venimos acá porque venimos
a ver nuevos proyectos, a que ustedes nos cuenten cosas, nos muestren sus proyectos, pero también te va rodeando de colegas, amigos, con los cuales podés construir estos proyectos. Entonces, eso ténganlo en cuenta y traten de estar como en ligazón con la facultad, porque a veces puede ser duro venir acá como docente, digamos, no es fácil mantenerlo en el tiempo, pero te va nutriendo y te va dando posibilidades de participar en cosas que en general es difícil participar. Una de estas es el Barrio 31, que yo era un estudiante, tendría 20 y pico de años, y Javi se le ocurrió juntarse con un arquitecto brasilero e ir a la Villa 31 y empezar a convencer a los vecinos de que necesitaban un plan integral para su barrio, más allá del reclamo político genuino de querer vivir en un lugar. Ese reclamo tenía que tener una formalización y el proyecto de urbanismo y de arquitectura le podía dar esa entidad y ese poder de negociación, digamos. Una cosa es decir, yo quiero algo, y otra cosa es que ese algo tenga una forma, unas dimensiones, un presupuesto, una etapabilidad, etc. Y es un proyecto que tuvo muchos momentos, que en un principio nosotros hicimos esta imagen que era muy denso y realmente relocalizaba a todos los vecinos que tenía que relocalizar. Pero bueno, como todo proyecto urbano, tiene una relación con la política y va mutando de acuerdo a las intenciones del que lo va a hacer. Y terminó en una última fase que hicimos, que fue como un poco edulcorado porque se optó por bajarle altura, hacer menos viviendas, pero bueno, se hicieron. Por ahí tampoco nosotros tuvimos una participación en la ejecución, porque es complejo, porque entran las constructoras, pero sí hicimos desde la facultad y con equipo de docentes del taller la documentación ejecutiva para el barrio, que constaba de una serie de viviendas con comercios y demás, que un poco es antecedente de lo que les voy a mostrar después para provincia. Son viviendas que algunos verán, que planteaban también muchas posibilidades tipológicas, porque nosotros no conocíamos qué familias iban a habitar, entonces teníamos como un catálogo que ven ahí, de viviendas que podía el Estado ir poniendo en estos bloques de acuerdo a las necesidades de las familias. Y un poco en las imágenes de esto hay un material en la página del IDH que están todos los planos que se hicieron para la licitación, que si quieren lo pueden ver. También en general son obras que se tienen que hacer en muy poco tiempo, entonces estaban hechas con hormigón y prefabricados de losetas, entonces se hicieron en tiempo medio récord. Y bueno, después se tomaron algunas decisiones materiales que no fueron consultas con nosotros, pero que se hizo y la gente está viviendo ahí. Un poco el sistema era es una estructura que se venían con grúa y se iban colocando la vigueta y permitía hacer muchísimos metros cuadrados en muy poco tiempo. Después, a partir de los tabiques interiores, se decidían las tipologías y tenían la infraestructura que pasaba por los núcleos circulatorios que acá se ven, digamos, que eran estos que van cortando. Pero entre núcleos había una luz libre de 10 metros y uno podía optar por estas tipologías que ven ahí. Y bueno, esto es una obra. Nosotros hicimos la documentación, pero no tuvimos participación en la ejecución. Paso para no ser tan largo y también relacionado a espacios públicos y demás. Esta pueden ir, creo, a verla. Esta es parte de la documentación que habíamos armado. Tipologías de otros edificios, renders, cómo quedó la obra. Y el último que les quería mostrar, que es el más reciente, es un proyecto muy ambicioso que se armó medio en la pandemia. Estábamos en 2020, ¿fue? 2020, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Social Urbana, empieza a tener la idea de generar planes de urbanización en lo que son los barrios más carenciados del arco de la provincia de Buenos Aires, digamos. Estos son algunos, que son los que nosotros tomamos como caso testigo, pero ellos se encargan, digamos, de todos los barrios que están en el RENAVAP y que conforman
o no están legalizados o se encuentran en situaciones de inundación. Y la idea del organismo que un poco hoy está llevando a cabo era empezar a armar proyectos estratégicos para cada barrio y obras iniciales de estos proyectos estratégicos. Empezamos a trabajar un grupo entre los que estaba Pego, Santi y otros docentes del taller con el organismo, un poco al principio como viendo qué hacer, y se fue gestando un convenio que se firmó 2000, ponele, viste que esa época nadie se acuerda de nada, bueno, en plena pandemia se firmó un convenio que a partir de este trabajo en conjunto entre el instituto y el OPISU se pusieron de acuerdo una serie de proyectos que ellos iban a ejecutar. Entonces nosotros hacíamos unos proyectos urbanos, que yo les voy a mostrar uno solo de todos estos que están listados acá. Esos proyectos urbanos definían una serie de acciones estratégicas y además, a partir de haber hecho 8 o 9 proyectos urbanos, nos dimos cuenta que había algunos elementos, algunos edificios que podíamos repetir porque es muy grande el problema y hay que tener estrategias repetitivas que se van adaptando para darle respuesta. Entonces, para que se den una idea, les muestro uno. Nosotros siempre tratábamos esta cosa de que el conocimiento es como en red, de respetar algunos conocimientos también generados por otros espacios, como es el de Alfredo Garay y los lineamientos para la provincia de Buenos Aires. Entonces, revisábamos estos lineamientos generales y tratábamos de incluirlos en los proyectos que nos tocaban, que eran un recorte, digamos. Este es el caso de Matanza, que está metido en lo que ustedes deben conocer, la cuenca Matanza-Riachuelo, que es uno de los, si se quiere, reservorios o lugares naturales de provincia. También tratábamos de tener, esta la biopego, de ver un poquito cómo funciona todo, la habitación, el transporte, el espacio público y demás, y nos dimos cuenta que por este barrio, por ser tan complejo y demás, pasaba el ferrocarril y dejaba el doble de distancia entre una estación y otra, entonces aparecía la posibilidad de poner una nueva estación que todavía está en negociación. Estos procesos son larguísimos, son muy largos, pero bueno, estas cosas aparecían. Y el barrio es un barrio que se llama Puerto de Hierro y San Petersburgo, dos nombres muy estrambóticos, que son barrios de relocalización durante el proceso por obras, creo que de la autopista de Cacciatore, no sé si saben quién es. Es una persona que para hacer las autopistas demolió viviendas, demolió barrios y trasladaban estos lugares que los denominaron NHT, que son núcleos habitacionales transitorios, que eran como unos lugares terribles, unos campamentos donde las calles miden 1 metro, las viviendas miden 3x3, tenían un baño turco de letrina, y eso fue hace 50 años. Y hace 50 años que esta gente queda acá. Y es tan terrible también el poder o la movilidad social en estos barrios, que son barrios que no han ni crecido, porque en la 31 cualquier persona que tiene una casa a los meses le hace una arriba. Acá están los lotecitos y siempre fue una idea de estos habitantes que se tenían que trasladar a viviendas un poco más dignas. Entonces, el proyecto aprovecha, esto está lindante a una serie de terrenos públicos que son cementerios y terrenos que le pertenecen a la Municipalidad de Matanza, aprovecha estos terrenos para hacer vivienda de realojo, poder disponer de los 2 barrios que son Puerta de Hierro y San Petersburgo, y en esta operatoria terminar de acomodar a toda la población. Entonces ese es un proyecto en etapas que actualmente están en ejecución 3, que es raro en este momento que se estén haciendo, estamos muy contentos de que se esté haciendo algo, y que bueno, constaba de un sistema de viviendas. Esto es un poco lo que les contábamos. Desde el equipo empezamos a darnos cuenta que podía haber vivienda apilada, vivienda de bloque, vivienda suburbana, digamos. Armamos como una especie de catálogo de viviendas, catálogo de elementos, porque hay que repetir un montón de veces lo mismo,
para poder dar respuesta a estas necesidades. En este caso definimos muy bien cómo eran estos muros, son todos doble muro, vidrio doble hermético, cosa que después en la licitación no nos pase lo que ya nos había pasado. Y bueno, y esto es un poquito el laburo del equipo. Se hicieron un laburo muy interesante que llevó adelante Santi, ¿dónde estás? Acá, que es, en general estas viviendas se dan a gente que ha vivido en lugares que no están tan formalizados, una vivienda formal, entonces, y que esto se hace también en la vivienda de propiedad horizontal, se les entrega un manual que estuvo liderando la Confección Santiago con diseñadores gráficos, donde se explica cómo funcionan todas las partes, componentes, cómo es el barrio, eso después le pueden preguntar mejor. Y también se hizo una serie de catálogos de equipamientos públicos, estos son algunos se hicieron, otros no, este Zoom y otros, también para que el organismo pudiera no solo hacer viviendas, sino hacer vivienda y equipamiento y espacio público. Estas son algunas imágenes, lo voy a pasar muy rápido, de los renders que hicimos cuando estábamos haciendo la documentación licitatoria. Este es un edificio que nos encantaría que se haga, pero como estamos hoy es medio complicado. Y estas son algunas imágenes que les voy a mostrar muy rápido de obras que se están llevando a cabo. Este es el Zoom de Morón. No tenemos muy actualizado, estos son unas unidades muy rápidas que se hacían en algunas plazas que son de atención comunal. Imágenes de estas viviendas que les mostrábamos. De estos bloques, digamos, de esta combinación de las dos tipologías. En general lo bueno que tiene el organismo es que va no solo con la vivienda, sino que plantea equipamiento, espacio público en la planta baja, y algo que por ahí pasé muy rápido es que todas estas plantas bajas tienen tanto vivienda para personas con discapacidad o alguna dificultad de movilidad, como locales comerciales o viviendas con algún espacio de comercio como para poder tener una planta baja más dinámica urbanamente. Estas son imágenes de obra. Esto coincide también con que Javi es hoy director de Hábitat de Matanza, así que también hace posible llevar adelante estas obras. Y esto hasta acá. Tenía un videíto, después se lo paso. Pero bueno, es un poco eso, comentarles. Yo en lo personal formo parte, no es que hice todo esto, sino que lo hago con un montón de compañeros, colegas y compañeras. Y mostrarles un poquito cómo estas cosas que por ahí uno ve en una obra van teniendo distintos puntos en otras. Bueno, muchas gracias.